Océano Atlántico. Un buque de guerra alemán, cuyo nombre mismo provocaba terror al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Bismarck, el arma mortal insigne de Hitler. Fuertemente blindado y con un armamento sin igual. No teníamos nada en absoluto que pudiese oponérsele. La Marina Británica hace un esfuerzo desesperado por detenerlo. Nuestro objetivo era hundirlo. Seguiremos el viaje inaugural mortal del Bismarck, momento a momento. Usaremos los reportes de testimonios de los últimos supervivientes y una revisión exhaustiva de los restos destrozados. Reconstruiremos la batalla final para hundir a una de las armas marítimas más temidas de la historia. ¿Quién hundió al Bismarck? ...19 de mayo de 1941. El inmenso buque de guerra nazi Bismarck parte de Alemania. Lo acompaña el crucero de batalla Prinz Eugen. Su misión secreta, llamada por su nombre código Ejercicio Rheinübung, es infiltrarse al Océano Atlántico y causar estragos entre los navíos británicos y de los aliados. Bajo el comando del almirante Günther Lütjens y el capitán Ernst Lindermann, y la tripulación del Bismarck de más de 2000 marinos alemanes, comienza el viaje inaugural de este buque de guerra de última tecnología. 21 de mayo de 1941. El Bismarck y el Prinz Eugen llegan a un fiordo de Noruega ocupada por los alemanes. Antes de dirigirse al combate, la tripulación disfruta lo que serán sus últimos momentos de paz y tranquilidad. Hacía un día hermoso cuando atracamos en ese fiordo. Se nos permitió caminar alrededor de la cubierta. Muchos tripulantes del Bismarck eran jóvenes sin experiencia, emocionados por encontrarse a bordo de este buque de guerra nuevo, el cual consideraban era invencible. Estaba emocionado. Todos pensaron, este buque nunca se hundirá. Es tan enorme y tiene tanto armamento. El Bismarck representaba las intenciones de Hitler de dominar alta mar. El Bismarck agrupaba toda la tecnología naval alemana de esa época. Era el buque de guerra más grande, era el navío de guerra más poderoso, además era uno de los buques de guerra más veloces de ese tiempo. El Bismarck tenía un peso de 58.000 toneladas y una longitud de 251 metros. A pesar de su tamaño inmenso y blindaje grueso, podía desplazarse a casi 56 kilómetros por hora. El Bismarck estaba dotado de artillería poderosa. Cada uno de sus cañones enormes de 38 centímetros podía arrojar un auto pequeño hasta una distancia de 35 kilómetros. El poder de fuego del Bismarck, al combinar sus 8 cañones de 38 centímetros disparados al mismo tiempo, era capaz de lanzar casi 15.000 libras de acero contra su enemigo. La confianza alemana en que el Bismarck inclinará la guerra marítima en su favor es alta. Ignoran las pruebas a las que será sometida su embarcación nueva. En la mañana del 21 de mayo de 1941, la tripulación del Bismarck aguarda por la orden de dar inicio a su misión secreta bajo el mando de la oscuridad, pero se sienten devastados por lo que ven arriba en el cielo. Me pregunté, ¿qué hace ese avión allí? Era un Spitfire, no tenía duda alguna. Un avión británico de reconocimiento localiza al Bismarck y al Prinz Eugen y toma esta fotografía famosa. El plan alemán de mantener la misión del Bismarck secreta es arruinado. Los británicos saben ahora que el peligro es inminente y que el Bismarck es una amenaza seria.
En la Marina Real Británica, todos sentimos que el buque debía ser destruido. Debíamos arrinconarlo, atacarlo y hundirlo. En 1940 y 1941, el último enemigo de los alemanes que resta es Inglaterra. A pesar del daño ocasionado por los ataques aéreos alemanes, el país aún se muestra desafiante. La Marina Real Británica controla los océanos, pero el Bismarck es un reto a sus mejores navíos. Los británicos deberán encontrarlo y eliminarlo. En la noche del 21 de mayo de 1941, a pesar de haber sido vistos por los británicos, los buques alemanes dejan Noruega para lanzar el ejercicio Rheinübung. Antes de partir, el Prinz Eugen llena sus tanques de combustible. El Bismarck no lo hace, una decisión que luego pesará mucho a los alemanes. Unos 60 años después, a 965 kilómetros a las afueras de la costa de Francia, un equipo internacional se prepara para efectuar las primeras inmersiones tripuladas hasta el Bismarck. A bordo del batiscafo de la expedición, dos alemanes veteranos del Bismarck que regresan a uno de los momentos más traumáticos de sus vidas. Heinz Stiegs y Heinrich Kunz son de los pocos sobrevivientes del final violento del Bismarck. Solo 116 hombres de los 2.200 fueron rescatados. Esto nos trae memorias enterradas hace mucho tiempo. Unter Decke halten würden. Los sumergibles tocan fondo a casi 4.800 metros. Con linternas poderosas, y por primera vez desde mayo de 1941, los ojos humanos observan directamente las cubiertas del Bismarck. Los sumergibles exploran los restos del buque hundido, de popa a proa, por hasta 12 horas, hasta que el oxígeno está por agotarse y la carga baja de energía los obliga a regresar. Luego, el equipo soporta un ascenso de 2 horas y alcanzan la superficie en la oscuridad de la noche. Llevan con ellos las primeras imágenes en alta definición, evidencias que nos relatan la batalla final del Bismarck. A la mañana siguiente en el navío de la expedición, los veteranos del Bismarck comienzan una inmersión virtual hacia el pasado. ¿Listos? Heinz Stieg y Heinrich Kunz observan los restos del Bismarck. Es maravilloso. Es increíble. Las imágenes evocan una serie de malas decisiones y mala fortuna que sellaron el destino del buque, que comenzaron con la partida apresurada de Noruega. Cae la noche del 21 de mayo de 1941. No solo faltó cargar combustible al Bismarck antes de salir precipitadamente del fiordo, también otros preparativos quedaron sin completar. Dos motivos podrían explicar la prisa de los alemanes por llevar al Bismarck a mar abierto. Primero, las esperanzas del almirante que las noches largas del Ártico cubrirían a la incursión del buque de guerra hacia el Atlántico. Pero para el mes de mayo las noches son más cortas y el tiempo se termina. Conocedores del intento de los alemanes de llegar hasta el Atlántico, dos cruceros británicos mantienen vigilia en el estrecho danés, uno de los corredores posibles hacia el Atlántico. El 23 de mayo, ellos divisan los buques alemanes. Cuando el Bismarck se encontró con los cruceros pesados Suffolk y Norfolk en el estrecho danés, abrió fuego con sus cañones mayores contra los dos cruceros. Eso estropeó su antena principal del radar. Por primera vez en su viaje inaugural, el buque de guerra majestuoso ruge.
pero se hace daño a sí mismo. Instalada precipitadamente, la antena delantera del radar del Bismarck no puede soportar las sacudidas de su armamento poderoso. Ahora su capacidad de radar se ve reducida en gran medida. Esto forzó a un cambio de posición entre el Bismarck y el Prinz Eugen. Sin haber sido detectado por los británicos y con su capacidad de radar intacta, el Prinz Eugen toma la cabeza. Mientras tanto, unidades pesadas británicas se aproximan desde el sur. El buque de guerra nuevo, Príncipe de Gales, y el mítico buque insignia de la Marina Real, el Hood, utilizado desde 1918. Su carrera victoriosa le valió el sobrenombre de El Poderoso Hood. La gente pensaba que el Hood era insumergible. Ningún barco es insumergible, pero ellos tenían esa fantasía en sus mentes. Con el Suffolk y el Norfolk pisando sus talones, los barcos alemanes apresuran el paso hacia el mar abierto en el Atlántico y hacia su primera batalla. A bordo del Príncipe de Gales, los preparativos se encuentran en apogeo. Fuimos capaces de anticipar el curso y posición del Bismarck y de saber el momento exacto en que lo encontraríamos por la mañana. Esto, por supuesto, fue muy emocionante, saber que te enfrentarías en una batalla cruenta, alrededor de las 5:30. Hora cual, si bien recuerdo, sería la hora indicada. Son las 5:35 de la mañana, momento en que el Prinz Eugen, seguido por el Bismarck, detecta a los buques británicos en el horizonte. Pensamos nada podrá pasarnos. El Bismarck es insumergible y arrasaremos con todo. El Bismarck y el poderoso Hood. Dos navíos enemigos insignes cara a cara. Un duelo de gigantes está por comenzar. Solo uno sobrevivirá. Mayo 24 de 1941. El navío de guerra británico Hood y el buque de guerra Príncipe de Gales guardan posición sobre el extremo oeste en el estrecho danés, listos para atacar al Bismarck y al Prinz Eugen. La distancia entre adversarios se acorta y el Príncipe de Gales detecta al Bismarck. Luego de unos minutos alguien vio súbitamente un mástil subir, y ese fue un momento muy emocionante. Luego del mástil vimos una barra gris enorme. Poco después su embudo empezó a distinguirse y gradualmente el Bismarck completo pudo apreciarse. Pero el buque de guerra británico comete un error fatídico. Desde la distancia, las siluetas enormes de los dos buques alemanes parecen iguales. El Hood identificó erróneamente al Prinz Eugen, el cual llevaba la batuta de las fragatas alemanas como el Bismarck, y el Hood atacaba el Prinz Eugen, que era el blanco equivocado. Atrás del Prinz Eugen, el Bismarck se prepara para la acción y centra sus miras en los buques británicos. Lanza su primera carga contra el blanco correcto. Logró disparos a ambos costados del Hood casi de inmediato. Aún sin radar activo, los sistemas de puntería sofisticados del Bismarck funcionan a la perfección. Nuevamente a ambos costados, por lo que sabían que disparaban con la precisión correcta. Y hubo fuentes enormes de agua que saltaron de esas explosiones. Con cada disparo, los cañones se acercan al Hood. Las que nos sobrevolaron sonaron como muchos trenes expresos que pasaban por encima. En el puente del Hood, el almirante Hogan gira rumbo al Bismarck a velocidad máxima. Sabe que debe recortar la distancia para evitar el fuego que cae. Eso podría provocar que una carga cayera sobre la parte más vulnerable de su buque, las cubiertas. El Bismarck maniobra para colocarse en posición óptima de ataque para permitir que ambas, sus torretas frontales y de popa, todo su inmenso poder, dispare contra el Hood. Si deseabas acertar 3 disparos, debías lanzar alrededor de 100 cargas al aire. Los buques de guerra y cruceros de batalla tienen un blindaje fuerte en sus costados, pero el Hood es particularmente vulnerable debido a que el blindaje bajo cubierta es delgado. Y ahora se encuentra en el ángulo óptimo para el fuego disparado desde el Bismarck.
El almirante Holland se encontraba en el puente del Hood. Intentaba cerrar la distancia entre ellos y el Bismarck, porque él sabía que su buque era muy vulnerable al fuego enemigo. El Bismarck dispara nuevamente. Uno de sus proyectiles perfora el delgado blindaje justo encima del almacén de proyectiles de 38 centímetros altamente explosivos del Hood. Y el buque, el Hood, explotó como fuegos artificiales de Navidad. Fue una explosión tremenda. Fue probablemente la explosión más grande que presencié durante toda la guerra, ahora que pienso al respecto. En un duelo que durara únicamente alrededor de 8 minutos, la tripulación del Hood, de sobre 1.400 hombres, desapareció en un instante. Solo 3 sobrevivieron. Eso hizo que todos en la Marina sintiéramos que, sin importar el costo, debíamos intentar arrinconar al Bismarck. Es una gran victoria para los alemanes. Pero durante la batalla, el príncipe de Gales acierta un disparo que cambiará el destino del Bismarck. Un proyectil de 35 centímetros de sus cañones principales atraviesa por completo la proa del Bismarck. Rompe un tanque de combustible y hace que el agua marina se filtre dentro. El proyectil golpea al Bismarck cerca de cubierta y perfora un agujero enorme cerca del nivel de agua del lado opuesto. La tripulación del Bismarck se da cuenta del daño, y las consecuencias a largo plazo comienzan a hacerse claras a los alemanes. Alrededor de 1.000 toneladas de combustible se volvieron inservibles, y esto despojó al Bismarck del combustible valioso que necesitaba para destruir al enemigo. Combustible para llevar a cabo su misión de largo alcance a través del Atlántico. Combustible que podrían haber cargado en Noruega cuando todavía estaban en aguas controladas por Alemania. Una decisión que ahora demuestra haber sido esencial. Con su velocidad reducida, podría aún dar batalla, pero no podría huir más. Los daños son serios. El Bismarck pierde combustible y no podrá viajar a velocidad máxima. El almirante Lütjen se dirige al puerto más cercano en la Francia ocupada por Alemania para efectuar reparaciones. El Prinz Eugen, con órdenes nuevas, continúa su marcha. Luego de solo 6 días en el mar, el ejercicio Rheinübung, la primera misión del Bismarck de atacar navíos de los aliados, es suspendido. La carta de victoria de Hitler, el Bismarck, sintió el sabor de su primera batalla, su primer triunfo y el dolor de sus primeras heridas. El mito de su invulnerabilidad se desvanece. Para los británicos y la Marina Real existe ahora un grito de guerra: hundamos al Bismarck. El buque de guerra alemán se dirige hacia costas francesas. Los buques británicos le pisan los talones. Su pérdida de combustible es su preocupación principal. El Bismarck debe viajar a velocidad reducida para asegurarse de llegar hasta el puerto. Los buques británicos le siguen de cerca y mantienen el contacto por radar. Un crucero británico zigzaguea para confundir a los posibles submarinos alemanes. A bordo del Bismarck, el capitán Lindemann ordena un giro a estribor, en el momento mismo que el buque británico enfila hacia el puerto. Al girar, el Bismarck se desliza fuera del alcance de los radares británicos y desaparece de sus pantallas. Por ahora el Bismarck ha logrado escapar. Ellos no saben dónde están. Pero el almirante Lütjens desconoce que los británicos le perdieron de vista, porque los alemanes aún reciben las señales del radar británico. El almirante transmite un reporte extenso de la situación a Berlín. Él pensó, los británicos conocen mi ubicación de todas formas, por lo que puedo enviar este mensaje sin causar aún más daño. Y ese fue su error trágico. Un error que influenciará tremendamente la cacería por el Bismarck. Durante este tiempo, los británicos fueron capaces de sintonizar la señal de radio de los alemanes y fueron capaces de triangular la dirección de las señales y, por lo tanto, obtuvieron un aproximado de la ubicación actual del Bismarck. Pero ¿dónde se encuentra el Bismarck exactamente en este océano vasto? Los británicos envían hidroaviones Catalina para averiguarlo. Uno de los aviones vuela durante horas. Una cubierta de nubes obstaculiza la vista.
Luego, repentinamente, increíblemente, en un trozo de cielo despejado, algo aparece sobre las aguas abajo. Sí, es el Bismarck. Ellos encontraron al Bismarck. Los británicos encontraron al Bismarck, pero no lo detuvieron aún. Ahora, la Marina Real reúne todas sus fuerzas para aproximarse a su presa. Pero el Bismarck se encuentra en aguas casi seguras, casi bajo la protección de la Fuerza Aérea Alemana. El Bismarck tuvo una oportunidad clara de lograr llegar hasta Francia con seguridad. Existía una sola oportunidad para los británicos de detener al Bismarck, y era a través de un ataque aéreo. Solamente un navío, el portaaviones Ark Royal, tiene una oportunidad de detenerlo. Los pilotos experimentados preparan sus torpederos Fairey Peces Espada para una misión riesgosa, pero el clima se deteriora y el Bismarck se encuentra al filo de quedar sin combustible. Tenía mi anillo de bodas bajo mi guante y debo decir que al encontrarme sobre la cubierta de vuelo, en el avión antes de elevarnos, era muy intenso y pensaba, espero poder regresar con vida. Una vez en el aire no habrá tiempo para sentimentalismos. Los pilotos se enfrentan a los elementos y se concentran en una sola misión: hundir al Bismarck. Desde los 8.000 pies de altura, viramos hacia el buque e iniciamos nuestro ataque. Los peces espada son robustos pero lentos, una tecnología de eras pasadas. Es una pelea entre David y Goliat. Se dirigieron en nuestra contra, listos a desafiar la muerte. Simplemente disparamos con toda nuestra artillería. Pero increíblemente ningún avión es derribado. El Bismarck es llevado deprisa para reparaciones. Su tripulación sin entrenamiento y las armas antiaéreas anticuadas ahora juegan un papel devastador. Los cañones de sus armas antiaéreas, sus cañones antiaéreos de 10.5 centímetros, no podían apuntarse lo suficientemente bajo para disparar a los bombarderos torpederos que volaban lentamente y a baja altitud. La tripulación carecía de experiencia. No fuimos entrenados para disparar contra aviones que nos atacaban. Otto Hunch operaba el cañón antiaéreo de 3.7 centímetros, montado justo sobre un arma de mayor tamaño. Me encontraba en el de 3.7 y cuando el 10.5 debajo de mí disparaba, había un destello tal que perdía mi objetivo por completo. El Bismarck es un gigante que ataca con furia ciega. También disparaban su artillería principal y podíamos ver pilares de agua frente a nosotros. Si hubiésemos volado hacia uno de ellos, nos habríamos desintegrado. Los pilotos de los peces espada entregan su carga mortal. Calculo que me encontraba a unos 80 metros cuando dejé caer mi pez. Mi vigía, quien observaba por el costado cuando viramos para alejarnos del navío, pudo ver mi torpedo desplazándose en el agua, pues deja una estela atrás de él. Un torpedo, quizás el de Pattison, golpea al Bismarck en el lugar más frágil bajo el nivel del agua. En el lugar que podía inutilizar al Bismarck y hacerlo vulnerable. El timón, su talón de Aquiles. Pienso que fuimos afortunados de acertar en ese preciso lugar. Fue entonces que nos vencieron. El sueño nazi de dominar el Atlántico se rompe. En el navío de la expedición, las memorias abruman a los dos veteranos del Bismarck.
A través de las imágenes subacuáticas, ellos recorren sus cubiertas recordadas y reviven los momentos en que supieron que el Bismarck se encontraba en aprietos. El gigante está mal herido. Para el Bismarck, la fuga hacia Puerto Seguro terminó. Un timón se encuentra atorado en un ángulo. Olas excepcionalmente fuertes evitan que el Bismarck pueda girar y lo obligan a mantener trayectoria norte-norte-oeste. Cualquier esperanza desaparece. El Bismarck está a la deriva en espera de un ataque que saben llegará pronto. Lütjens llama por radio a Berlín. Hitler responde. Recibimos un mensaje del Führer. Alemania se encuentra con ustedes. Lütjens replicó. Batallaremos hasta el último cartucho. Para el orgullo de los marinos de guerra alemanes, el día del juicio final se encuentra por llegar. Los británicos ignoran que dañaron al Bismarck, pero el rumbo del buque de guerra deja ver que algo anda mal. Ellos rastrean al buque y se sorprenden al ver hacia dónde se dirige. El rumbo del Bismarck era hacia el norte, pues al norte era hacia nosotros. Ahora, sin la capacidad de timonear, el Bismarck puede moverse únicamente en una dirección, directo hacia las manos de la Marina Real. Eso significaba que por lo que habíamos rezado y esperado, estaba a punto de suceder. Desde cada rincón del Atlántico, la Marina Británica reúne cada unidad disponible para una batalla apoteósica. El Bismarck podía disparar casi 15.000 libras de acero sobre sus enemigos. Pero en esta batalla final se encontraba en desventaja de artillería de 5-1. El príncipe de Gales y el rey Jorge V podían cada uno lanzar proyectiles con un peso combinado de hasta 19.000 libras. El crucero ligero británico Sheffield podía disparar casi 2.200 libras de municiones. Rodney podía disparar casi 19.000 libras de munición contra el enemigo. Y estos eran solo 4 en las fuerzas navales británicas que rodeaban al Bismarck. Entonces lo supimos. Santo cielo, estamos perdidos. Alguien dijo, mi esposa ignora que pronto se convertirá en viuda. Durante la noche, los destructores británicos atacan al Bismarck. El Bismarck contesta el fuego, no logran hacerse daño. A bordo, la tripulación se encuentra exhausta y la moral se encuentra baja al extremo. Todos esperan por su final. No sabías con exactitud cómo y cuándo, pero sabías que sucedería. Los británicos deciden que ese final llegará a la mañana siguiente. 8:45 AM, 27 de mayo de 1941. Listo para el combate, el temible buque de guerra alemán Bismarck aparece entre la niebla. No sabía de qué color era, pero a mí me pareció que era negro, y por consiguiente muy siniestro e imponente. El mito del poder del Bismarck está por ser destrozado. 8:47 AM. Rodney abre fuego. Inmediatamente, el Bismarck contesta el fuego. Pero el buque de guerra inmenso se desplaza lentamente. Incapaz de maniobrar, es un blanco fácil. El primer proyectil impacta al Bismarck a las 8:59, a 12 minutos de iniciada la batalla. Deja la cubierta de proa en llamas e inhabilita a las 2 torretas frontales. Comenzaron a acertarles una y otra vez. Un proyectil de Norfolk golpea la estación de control de fuego en la cofa. Ellos acertaron a la cofa muy temprano en la batalla, y debido a eso su control de artillería fue deficiente después de los primeros minutos. Fue entonces que cambiaron a su control secundario y eso no duró mucho tiempo tampoco. Eso realmente terminó con el Bismarck, pues después de eso ellos podían disparar las torretas grandes solamente desde el control central, el cual es muy ineficiente comparado con el control director. Cada uno de los cañones traseros del Bismarck utiliza ahora su propio visor de rango para apuntar. Disparan a voluntad, pero son inefectivos. Los proyectiles no cesan de caer sobre el Bismarck. A más de 4.700 metros de profundidad, el acero rasgado y retorcido es evidencia de los daños.
Las estaciones de control de artillería fueron arrancadas por completo del buque. Las cargas golpearon los hangares y la catapulta para los aviones Arado 196. La catapulta nunca lanzó ninguno de los aviones. Los hangares siguen allí, pero los aviones fueron incinerados en el infierno que consumió al Bismarck. El acero incandescente expulsó carbón, alimentó las bacterias en el mar profundo. Ellas literalmente devoran el buque hundido y crean estas formaciones misteriosas en forma de carámbano, llamadas comúnmente carámbanos de óxido. Solo una de las torretas frontales, llamada Anton, efectúa un único disparo. Los británicos logran otro acierto decisivo. La torreta A del Bismarck se encuentra fuera de acción. Repentinamente la torreta B también es puesta fuera de combate. Hay una explosión grande, la parte posterior de la torreta B es arrancada por completo. Cuando otro proyectil estalla sobre Anton, la metralla resultante causa daños a la torreta Bruno y mata a casi todos en la parte expuesta del puente. Cuando el buque se hunde, las torretas pesadas se desprenden de sus monturas y dejan estos huecos inmensos. A las 9:12, a 25 minutos de iniciada la batalla, la metralla destroza el puente y mata a su tripulación. Algunos creen que el capitán Lindemann y el almirante Lutjens murieron aquí también. Con sus dirigentes principales fuera de combate, los tripulantes encargados de artillería logran efectuar varios disparos controlados localmente. A través de toda la batalla, se enfocan en uno solo de los buques. Ellos disparaban contra el Rodney. Habrían logrado acertar en unos cuantos disparos más. Pero no habría más aciertos afortunados para los alemanes. El Rodney contesta el fuego. Ellos acertaban contra el Bismarck una y otra vez. El Bismarck fue abatido repetidas veces por disparos de todos los calibres de proyectiles de la Marina Real. 6.2 centímetros, 5.5, 3.1, 2.3, 2 centímetros. Llovían sobre el Bismarck sin parar. El una vez orgulloso Bismarck se convierte en un matadero infernal. Los cañones antiaéreos se rompían en pedazos. Teníamos órdenes de buscar refugio en la superestructura. Presentí que no era lo suficientemente segura. Me escondí tras la torreta Dora, allí donde las vainas vacías eran expulsadas. Fue así que me di cuenta que la torreta se encontraba fuera de acción. La torreta Dora es puesta fuera de acción justo antes que la torreta César disparara por última vez. El humo obliga a su personal a abandonar el cañón. ...9:31 AM del 27 de mayo de 1941. A menos de 45 minutos de iniciada la batalla, toda la artillería del Bismarck queda en silencio. Pero los británicos continúan el fuego. Su propósito, hundir al Bismarck. Desde la distancia, los británicos pueden ver los trozos del Bismarck que se desprenden del buque con cada impacto. Explosiones, fuego. Es horrible. Había metralla de acero que volaba por doquier. El mástil principal fue golpeado y se derrumbó sobre el buque y cayó al agua. Una de las grúas fue golpeada y cayó sobre la superestructura. Una carga explota en el comedor delantero y mata alrededor de 200 hombres. Las pérdidas entre la tripulación dentro de la superestructura fue algo nunca antes visto. La tripulación era literalmente destrozada en esta enorme trituradora de carne.
Profundo dentro del buque, muchos ingenieros jóvenes electricistas y operadores de radio como Carl Kuhn continúan en sus puestos de servicio. Yo tenía 18 años de edad. Fue entonces que comprendí lo que era una guerra. Bajo la cubierta blindada, ellos pueden solo imaginar la matanza y el fuego. Lentamente nos dimos cuenta que disparábamos cada vez menos y menos, y que nos disparaban cada vez más y más. Podía sentirlo, escucharlo, era todo, pero nos preguntábamos, ¿qué sucederá ahora? Con los cañones del Bismarck en silencio, la Marina Real acorta distancia con su objetivo. El Rodney y el rey Jorge V se aproximaron más y más, hasta que la elevación de sus cañones, que comenzaron aquí, llegó hasta aquí, pues llegaron tan cerca. El Rodney se aproxima al Bismarck a rango de quemarropa para su artillería principal. Escasos 3 kilómetros separan a los navíos. Podían apreciar las explosiones y los trozos del buque que se separaban, volaban hacia el océano, caían en el océano. Había salpicaduras de bombas alrededor de todos los navíos que disparaban contra el Bismarck simultáneamente. Con los cañones del Bismarck silenciados, cada quien se encuentra a su propia fortuna. Pero muchos de los marineros no estaban familiarizados con el laberinto dentro de las profundidades del Bismarck. Entré en pánico. Corrí alrededor porque no conocía todas las cubiertas, escaleras y secciones. Ellos solo siguen su instinto: subir. Te mueves como un robot, eres presa del miedo. Si encontrabas cualquier agujero, intentabas subir por él. Luego, finalmente, vi una luz. Cuando alcanzan la cubierta superior, quedan sorprendidos. Un caos de acero, todo desgarrado en pedazos. No quedaba nada intacto. Era espantoso. Todo había sido arrancado. Había montones de cadáveres. Un espectáculo inconcebible. Y los proyectiles británicos no cesan de caer. Lo único que podías hacer cuando los ingleses disparaban era refugiarte tras las torretas grandes de 38 centímetros e intentar salvar tu vida. Era un infierno indescriptible. Me encontraba de pie tras esa torreta y pensé en regresar abajo nuevamente. Quería recobrar la fotografía de mi novia, pero decidí no hacerlo. Tal como el artillero antiaéreo Honch, más y más marineros buscan refugio atrás de la torreta T. Aquí. Es por donde salí. Y luego corrí por este lado. Hasta aquí. Luego de eso salté al mar. Los británicos podían ver a los marineros lanzarse a las aguas frías. Mientras observábamos, vimos un hilillo de hombres. Era la primera vez que veíamos al enemigo en persona. Hombres que salían de la superestructura y corrían por el costado del buque hasta la cubierta. Parecían roedores que saltaban al mar para escapar del infierno a bordo. Dañado y sin esperanza, el casco tumba sobre las olas, pero el buque aún no se hunde. La ironía de esto es que esta era su fortaleza. El Bismarck fue diseñado para soportar este tipo de batallas. Y aun cuando la superestructura y los cañones y todas esas cosas volaran en pedazos y estallaran sobre cubierta y fueran reducidos a escombros, el casco mantendría su fuerza. A pesar de su situación desesperada, los alemanes se niegan a rendirse.
Ningún marinero alemán desearía ver su buque en manos enemigas. Décadas siempre existió una interrogante. ¿Acabaron los británicos con el Bismarck o los alemanes mismos lo echaron a pique? Echar a pique el buque solamente apresuró su hundimiento. Era un escombro de acero indefenso cuando se hundió, por lo que no hace diferencia alguna si fue echado a pique o si fue hundido por un torpedo británico. El casco se encuentra casi intacto. Pero como aquí, las características de haberlo echado a pique son visibles, el metal retorcido de una entrada de agua de enfriamiento abierto por debajo del nivel del agua. Los británicos obviamente no querrán admitirlo, pues les gusta pensar que lo hicieron todo ellos mismos, pero en realidad no fue así. Sin la orden de echar a pique o abandonar el buque, muchos de los tripulantes en lo profundo del casco nunca habrán abandonado sus posiciones. Cuando el buque se encontraba por zozobrar, inflé mi chaleco salvavidas y salté al agua. El agua está fría, a pocos grados y llena de aceite. Trozos del barco y cadáveres están esparcidos por la superficie. Luego, el Bismarck se invierte. Podría dibujarlo ahora. Se hundió así, verticalmente, por la proa. Tomó alrededor de 5 minutos. El Bismarck desaparece finalmente. Pero para cientos de marineros en las aguas frías, la lucha por la supervivencia comienza, mientras flotan en el tempestuoso Atlántico Norte. Lo único que deseaba era ver a mi madre nuevamente y a mi novia de aquel entonces. No piensas acerca del cómo ni el por qué, simplemente lo deseas. Acorde a la tradición naval, el crucero británico Dorsetshire recoge los marineros alemanes. Con el rescate a su alcance, muchos cometen un error fatal. Ellos nadaron en dirección al barco. Las olas los arrastraron de regreso y estrellaron sus cabezas contra el casco. El mar tempestuoso estrelló a algunos marineros contra el costado del navío, de cabeza, dejándolos inconscientes y hacia una muerte segura. Para otros fueron momentos de suerte o crueldad para decidir entre la vida y la muerte. Los marineros ingleses lanzaron cuerdas. En la marina las llaman límites de resistencia, pues cuando te encuentras a medio camino, tienes a un camarada que cuelga de tus pies, pues él también desea ser rescatado, y los dos caen nuevamente. Aquellos que lo logran continúan profundamente agradecidos toda su vida. Debo repetirlo una y otra vez. Los ingleses nos trataron como hermanos, a pesar de habernos disparado hacía media hora atrás. Es increíble, difícil de comprender. Repentinamente una alarma se activa. Submarino. La presencia de un submarino alemán no fue confirmada nunca, pero los británicos toman una decisión espeluznante. Para proteger a su propia tripulación, el Dorsetshire se aleja y deja atrás a cientos de marineros alemanes que se ahogarían en las aguas frías. Durante el ejercicio Rheinübung, el triunfo y la tragedia se mezclaron, se combinaron en una forma extraña, de una manera curiosa, en ambos bandos. La temprana victoria de los alemanes llevó a un buque británico y a más de 1.400 hombres al fondo del mar. Sin embargo, eso condujo en última instancia a un triunfo de los británicos, cuando el Bismarck y más de 2.000 tripulantes se hundieron bajo el Atlántico helado. El saldo desastroso de la guerra. La pérdida del Bismarck podría haber sido evitada si hubiesen suspendido la misión desde un inicio. Enviar al Bismarck a mar abierto, con el crucero Prinz Eugen contra las probabilidades que conocían, contra una marina de guerra muy superior como la Marina Británica, fue, en mi opinión, una cosa poco inteligente de hacer.
La historia está llena de si tan solo esto o si tan solo aquello hubiese sucedido o no hubiese sucedido. Ese es el transcurso de la historia. El Bismarck, el arma mortal más temida y moderna de Hitler, fue derrotada tras solo 9 días en el mar y desapareció por siempre en las profundidades del Océano Atlántico.